Hola a todos, deseo que estén muy bien. Antes de empezar esta sesión, los invito a que nos encomendemos para que Dios actúe en nuestros corazones, para que ilumine nuestras mentes en este rato de formación que vamos a compartir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor, queremos agradecerte este momento de encuentro, de escucha. Te pido que fortalezcas el deseo de servirte con más arrojo y mayor compromiso. Regálanos la dosis de sencillez y humildad que necesitamos para ser herramientas de tu amor y así poder ver y mirar las necesidades de nuestras localidades y las personas que participan en ella, poder servir mejor a nuestra iglesia local para hacer extensivo tu reino, y queremos darte las gracias por nuestra vocación y servicio al Regnum Christi, así sea. Bueno, pues buen día tengan todos. Gracias por estar hoy acá. El día de hoy quiero recordar con ustedes, hace poco, el Papa Francisco, durante una ceremonia de canonización de 14 beatos, él nos recordaba que ellos habían vivido según el estilo de Jesús, el servicio, que es uno de los estilos más característicos de él, ¿no? Estos beatos se hicieron servidores de sus hermanos en diferentes momentos de la historia que les tocó vivir, ¿no? Este servicio cristiano que ellos regalaron es el que no dice, ya serví, ahora le toca al otro, sino es una invitación a seguir sirviendo por amor, y debemos de estar en un constante aprendizaje de estar sirviendo por amor y cada vez mejor, que eso sea lo que nos impulse, ¿no? Por ello, el mismo Papa nos invita a entender que no se trata únicamente de una lista de cosas por hacer, como si una vez ya hechas pudiéramos considerar que nuestro turno ya terminó, y quien sirve con amor no dice, ahora le toca a otro, como papa caliente, ¿no? Este modo de pensar es un modo de pensar, dice el Papa Francisco, como, como empleados, no como testigos de su amor, ¿sí? Y como el amor no conoce fronteras, es nuestro modo de vivir cristiano el que nos impulsa a seguir viviendo con cuidado, con ternura, y que cada obra de misericordia se va volviendo y convirtiendo en un reflejo de ese amor que Dios nos ofrece. Y así continuamos la obra de Dios en el mundo. Esto nos lo recordaba el Padre en esa ceremonia, ¿no? Y esta invitación que nos hace también es una de las luces que debemos de fortalecer en nuestro corazón y que nos va a ayudar a fortalecer nuestra voluntad para que el servicio, ese estilo de Jesús, pueda ser una constante en nuestra vida, como una muestra de ese amor. Y sé que muchas veces vamos a estar tentados para servir de acuerdo a nuestras comodidades, a nuestras conveniencias, a nuestros agrados, a nuestras preocupaciones o agobios, ¿no? Y caemos y así servimos, pero bueno. Pero lo importante es que nosotros podamos recordar que la oración es el puente que nos jala a seguir las huellas de Jesús. Así nos dice el Papa, así nos invita a él, ¿no? Acogiendo el don de su amor, transforma nuestra manera de pensar. Es la invitación que nos deja el Papa Francisco. Así que nuevamente muchas gracias por su sí, gracias por estar formándose para poder regalarnos una mejor guía a nuestras localidades, ¿no? Y el día de hoy vengo a platicar con ustedes un poco de ese servicio a que han sido llamados, ¿no? Ser director local de una, valga la redundancia, localidad del Regnum Christi, se traduce sí en un ámbito de poder dentro de una estructura. Sin embargo, es una posición en donde nuestro anhelo constante y permanente debe ser el servir, este servicio, ¿no?, que nos está invitando, y hacía referencia hace un rato por el Papa Francisco. Bueno, mi nombre es Araceli Morales Castañón, soy miembro del Regnum Christi desde hace 16 años, soy esposa, soy mamá de dos, soy abogada y colaboro como notario adjunto en una notaría aquí del estado de Chiapas, desde donde estoy. Y decido presentarme así porque soy una persona laica, que en algún momento dudé de esa capacidad humana de ser directora local cuando recibí la invitación, pero que también comprendí dentro de la vivencia cristiana que vivir al estilo de Jesús, vivir el servicio, es una de sus enseñanzas principales, ¿no? Y que acoger el don de su amor, como ha dicho el Papa Francisco,
Caminando tras sus huellas, podemos transformar nuestra manera de pensar y nos aclara que debemos de poner al servicio de los demás nuestros dones, nuestras capacidades, nuestras habilidades. Como dice el Evangelio de San Mateo, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Entonces, esa es la parte, ¿no? De la duda humana que entró en su momento, ¿no? Pues yo estaba acostumbrada, aquí está un pequeño resumen de lo que el Papa Francisco dijo en esa ceremonia de Beatos. Gracias por su sí, que me encantaría que todos nos grabáramos en el corazón continuar la obra de Jesús en el mundo, ¿no? Gracias, gracias por tu sí, ¿no? El liderazgo al estilo de Jesús, que es el que Él nos invita a vivir, como les decía hace un rato, es el servicio. Y es algo que nosotros como en esta invitación de directores locales, pues estamos invitados a servir. Y dentro de estos directores locales, pues yo estaba acostumbrada a ver a los sacerdotes legionarios de Cristo como nuestros directores locales, ¿no? Y llegó un día, por el 2017, en donde surgió en nuestro territorio el primer director laico, que justamente fue en mi localidad, fue una prueba piloto en aquel momento. Y me tocó vivir y darme cuenta cómo el tiempo de los laicos, como esa ayuda a la iglesia y a nuestro movimiento, había llegado. Entonces, de ahí, pues he visto todo el esfuerzo que ha hecho el territorio para la formación y acompañamiento a lo largo de estos últimos años, sobre todo para directores laicos, cómo se ha ido fortaleciendo, se ha ido madurando y seguramente seguirá evolucionando, buscando responder de acuerdo pues a las experiencias que vamos teniendo y se van ajustando de acuerdo a las épocas, con todas sus oportunidades y retos. Es así como entre la vivencia compartida de todas las diversas realidades, la formación para los directores locales, que abarca, bueno, las 4 vocaciones que aquí les presento, surge un programa de formación y acompañamiento con una gran estructura que seguramente les va a hacer muchísimo, muchísimo bien. Durante mi periodo no existía este programa tan estructurado como lo tienen ahora, por lo que creo que sí va a ser de mucha ayuda que ustedes puedan escucharlo y trabajar sobre él. En mi momento, lo que tuvimos algo parecido fue que derivado de una evaluación 360 que me hicieron como directora local, detectaron algunas áreas que teníamos que reforzar y nos realizaban una plática mensual por un periodo que duró como 4 o 5 meses, en donde nos iban diciendo, dejando tareas y pláticas para que nosotros fuéramos estudiando, leyendo, trabajando, y en una reunión mensual, pues nos iban realizando un feedback, ¿no? Y también el acompañamiento de nuestro coordinador de la localidad, que bueno, el mes a mes íbamos revisando, ¿no? Cómo nos sentíamos, cómo íbamos, ¿no? Y bueno, como directores de nuestra localidad, dentro de nuestros estatutos y demás ensayos y documentos, nos han ayudado a comprender que es un formador claro para la vivencia de nuestra misión, que es nuestra prioridad formar formadores y la otra prioridad es formar verdaderas comunidades de apóstoles que salgan al encuentro para colaborar con Cristo en extensión de su reino en todos los corazones. Y obviamente esto supone que dentro de los compromisos, dentro de los objetivos que tenemos como directores locales, pues corresponde un trabajo administrativo que nos ayuda a ir sumando las experiencias anteriores, aportando nuevos procesos, nuevas vivencias, revisando vivencias anteriores también, actividades y demás, ¿no? Y bueno, coordinar el trabajo en conjunto de nuestra localidad. Y para ello, al momento que nos entregamos como directores locales con ese sí tan generoso, pues supone revisar y realizar una tarea con una estructura planificada que nos permita llevar a cabo una labor no únicamente desde una inspiración, desde una ocurrencia que surja de una emoción, porque aunque a veces sí se necesitan este tipo de actividades, pero luego no se le puede dar un seguimiento adecuado o una continuidad y puede resultar contraproducente, ¿no? Por ello, nos va a facilitar mucho el ir estructurando desde una vivencia más planeada, considerar el trabajo que ya se ha realizado, considerar también y ver para atrás la historia de la localidad. Es una planeación, sí que nos toca más ejecutiva,
si hablamos desde un punto de vista empresarial, ¿no? De la empresa de Cristo. Pero bueno, es así como podemos y nos puede facilitar, pues, el trabajo de coordinación que tienen encomendado, ¿no? Y esto me lleva a platicarles un poco de cómo fui electa, ¿no? Bueno, Diego Reynoso, que supongo que todos o la gran mayoría lo ubicaba, acudió a la localidad para realizar reuniones con los responsables de apostolados, con el equipo directivo, directores de sección, con equipo auxiliar. Se organizaron algunas reuniones, juntas personales y al finalizar, él realizó una consulta, de donde esta consulta emana la invitación para ser invitada a ser directora local hace un poco más de 4 años, bueno, un poco casi 5, en donde previa plática con mi esposo y con mis hijos, pues elegí entregarme a este servicio que estaba siendo llamada en aquel momento, ¿no? Porque eso fue para mí fue un llamado muy claro de entregarme como esa correspondencia del amor que Dios me ha ofrecido a través del movimiento Regnum Christi. Entonces, pues sí, fue un sí arrojado, ¿no? Un sí lleno de amor. Un sí dentro de la pandemia también, ¿no? Entonces, bueno, entonces cuando fui electa, yo ya tenía un panorama de la localidad porque ya había estado apoyando los 3 años anteriores como secretaria de la localidad y bueno, participando en algunos otros apostolados de manera activa, por lo que las experiencias que yo ya había vivido me facilitaban comprender la realidad en donde estábamos en ese momento en la localidad, ¿no? Ahora, por otro lado, el trabajo ejecutivo que implicaba ser director local, pues se fue aprendiendo durante la vivencia, ¿no? Nos hicieron llegar unos checklists que habían para los roles que teníamos que desempeñar director local, secretario, o sea, como cada persona o entidad, claro. Habían algunos formatos de los presupuestos, el tema, por ejemplo, de ambiente seguro ya estaba más consolidado para implementarse en la localidad, ¿no? Mucha clave en esa formación fueron la reunión de directores locales, ¿no? Que me regaló mayor claridad acerca de la misión. Recuerdo perfectamente que la primera fue por Zoom, que fue por la pandemia precisamente, ¿no? Pero bueno, ya a partir del año siguiente nos pudimos reunir de forma presencial, ¿no? Y durante este periodo también empecé un curso de acompañamiento que ofreció la Oficina Nacional del ESID en Piedras Negras como prueba piloto para mi localidad, ¿no? Para ver si yo decidía o no que se implementara en mi localidad. Entonces yo lo empecé a tomar con ellos y se trataba de formar adultos para acompañar a adolescentes. Y ese curso ha sido la joya que me ayudó y me regaló más herramientas para poder tener un mejor tú a tú con quienes me tocaba acompañar, que eran los directores de sección, con quienes yo procuraba de forma mensual poder tener un diálogo cercano, un ambiente de cordialidad, de sinceridad, de amistad. Nos íbamos por un café, procuraba ajustarme a sus horarios. Con unos desayunábamos juntos, a veces cenábamos juntos o en la tarde un cafecito. Incluso a veces, con un afán de integración, nos reuníamos también con familias, ¿no? Con los hijos, hacíamos hamburguesas o comíamos taquitos o alguna actividad así, ¿no? Y en algunas otras ocasiones, pues evidentemente también nos veíamos en la casa del Regnum Christi, ¿no? El lugar podía variar, ¿no? Me gusta mucho preguntar, ¿en dónde te gustaría que nos viéramos, ¿no? Para que el ambiente exterior también genere muchas veces un lazo de confianza y eso ayudara pues a generar mayor, o mejorar la comunicación que se estaba buscando para poder conversar. Y nuestras pláticas, ¿cómo iban? Pues iban enfocadas en ver primero a su persona, a su familia, a su trabajo, preguntar cómo estás, cómo estaba. Y ya de ahí, ya pasábamos a la parte de la misión que tenían encomendada y preguntarle ya en el desarrollo, bueno, ¿cómo puedo ayudarte? ¿O necesitas ayuda? Y de ahí también, además de los directores de sección, vi la necesidad de establecer encuentros menos periódicos, estos serán cada 2 meses, 2 meses y medio aproximadamente, con los responsables de los apostolados, porque a la mayoría, pues yo no tenía un vínculo de amistad o había alguna relación estrecha, ¿no? O teníamos hijos en común, no teníamos cosas en común, entonces sentí que necesitaba conocerlos con una mayor cercanía.
Entonces, por eso decidí iniciar pláticas con ellos y las pláticas iban en el mismo sentido de los directores de sección, ¿cómo estás? Su familia, de algunos inclusive no conocía los nombres ni del esposo ni de los hijos, ¿no? Conocer más su entorno, pues, ¿no? Era lo que buscaba. Y yo sí pienso que es muy importante en una localidad que la vivencia sea como familia Regnum Christi. Y yo he entendido que el director local es el punto de unión de esa familia, es el centro del vértice, ¿no? O sea, ya saben, como el espiral y el centrito, es la figura del director local. Y también, por otro lado, además de estas reuniones, pues yo ajundaba reuniones mensuales con los directores del Instituto Cumbres y del Colegio Mano Amiga, con quienes trabajamos mucho en sinergia en la localidad, y se lograra una mejor calendarización pues en las actividades y sobre todo para que ellos se sintieran parte de la familia Regnum Christi y que ellos entendieran que como movimiento somos una ayuda colaborativa, una ayuda subsidiaria, algo complementario, ¿no? Que trabajamos en comunión. Y también en estas reuniones, bueno, salían algunas situaciones que ya íbamos revisando, ¿no? Y también es cierto que a veces sin planearlo, dentro de alguna actividad en la que estábamos participando de alguna sección o de algún apostolado, pues se suscitaba la plática con alguno de estos. Y si el ambiente era propicio para profundizar, pues ya nos hacíamos un ladito, estos encuentros se hacían de forma providencial, ¿no? Y aprovechábamos para conversar con ellos. Y cuando no era así, pues simplemente era ver, hola, ¿cómo estás? Bien, qué bueno, oye, ¿cuándo nos vemos? ¿No? Y ya planeábamos una fecha de formación cercana, ¿no? Y ahí cerrábamos la fecha y ya planeábamos a la siguiente, ¿no? He de aclarar en este punto que en algunas ocasiones, en pocas, dentro de estos diálogos, escuché y observé algunas situaciones personales difíciles que estaban atravesando. Entonces, en ese momento, pues mi diálogo únicamente se enfocaba en la persona, que eso es lo más importante, a final de cuentas. Tenemos que cuidar esa alma y procurando dar un seguimiento posterior para ver cómo iban, cómo se sentían, si necesitaban algo, si podía ayudar. Y dejaba pasar el tiempo poco a poco observando, estando con esta comunicación para que ya detectara en qué momento se podía ir como retomando la plática de los apostolados o de la sección, ¿no? Y en algún momento, bueno, preguntar puedes, porque hay algo que ver o hay urgente que ver o lo veo con alguien de tu equipo, ¿no? Pues también se vale preguntar. Y obviamente en cada uno de estos encuentros, formales o informales, planeados o sin planificar, lo más importante siempre fue al inicio encomendarnos juntos, rezar una oración para que de esa plática fuera una plática productiva, con frutos, que nos permitiera pues el objetivo, ¿no? Y bueno, aquí en este punto, como estoy tocando el tema de la persona, también quisiera compartirles que tuvieron retos aquí en mi localidad importantes que tuve que revisar. Hubo, por ejemplo, recuerdo un par de ocasiones en que un responsable de apostolado, que estaba ya previo a mi llegada, designó unilateralmente, de acuerdo a lo que consideraba a su juicio, quién lo iba a suceder, o sea, quién iba a ser la siguiente persona que iba a ser responsable. Aunque ya se le había explicado cómo teníamos que realizarlo, a la luz de los estatutos, observando los lineamientos de los apostolados, y aunque después de esta explicación en apariencia había entendido perfectamente bien el procedimiento, pues por decisión u omisión decidió seguir haciéndolo a su manera, ¿no? Sin considerar inclusive hasta donde sé la opinión del mismo ICAFE o las membres de apoyo y menos de la localidad, ¿no? Y esta situación en un futuro no tan lejano nos generó conflictos de comunicación importantes dentro de ese apostolado, conflictos inclusive de interacción entre ellos. Y esa decisión nos trajo más adelante un problema de comunicación más fuerte y que personas involucradas también se sintieran lastimadas emocionalmente. Entonces, en este punto decidí realizar la consulta a Oficina Nacional, ¿no? Para conocer los lineamientos más a detalle de ese apostolado en cuestión, explicar la situación a ellos, hablar con la directora nacional, ver si tenían algún antecedente parecido para encontrar alguna opción de solución.
Obviamente durante este proceso estuve en contacto con mi coordinador, con Andrés Jiménez, con quien le planteé la situación y él también me iba ayudando como a darme guías o ver opciones, ¿no? Y bueno, yo tenía ganas de tomar una decisión así tajante, ¿no? De quitar a esas personas del apostolado. Eso fue lo primero que saltó en mi mente y en la víscera, ¿no? Pero también me di cuenta que eso no era actuar al estilo de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, seguí hablando, seguí asesorándome, procuré realizar encuentros entre las personas lastimadas, escucharlas, y llegó un momento en que yo me di cuenta que la apertura a la escucha era nula, por lo que opté, pues, ya únicamente por velar que el apostolado se hiciera bien y por otro lado, pedirle apoyo al capellán para abrir más espacio al acompañamiento por parte de él, porque pues yo no estaba ayudando mucho, ¿no? Y no quería yo afectar. Y también opté por reasignar nombramientos de las personas que estaban siendo afectadas, porque también era realidad que las personas afectadas que yo no conocía previamente, no tenía idea de su forma de ser y todo eso, pues también generaba pues un obstáculo para que se tomara alguna decisión cuidando el corazón. Y entonces, en la vivencia de esta experiencia, que hasta la fecha la sigo como analizando, ¿no? Y viendo qué mejorar o qué pude haber hecho diferente o cómo Dios va actuando también en esas situaciones. Y lo que sí me ayudó a comprender mejor es, uno, el cuidar el corazón a las personas. La importancia, número dos, de reforzar la comunicación del proceso de transición con nuestros responsables de apostolados y volverlos a repetir, ¿no? Explicar los procesos de nombramientos y volverlos a repetir y volverlos a repetir, ¿no? Dar a conocer con mayor claridad y difusión la estructura de nuestra localidad, el organigrama, que sea visible, que se expliquen con nombres y apellidos, ¿no? Por otro lado, también muy importante estar en comunicación con las oficinas nacionales de los apostolados para entender mejor el funcionamiento de estos, ¿no? Para poder dar pues una guía adecuada a cada apostolado. Y por supuesto, obviamente ahí, yo quería tener más herramientas para ayudar a conocer un poco más a las personas, para poderlas comprender mejor, herramientas para solucionar un conflicto. Yo quería ser también psicóloga para ayudar en los temas personales que según yo veía estaban dificultando la situación, ¿no? Pero a final de cuentas, bueno, mi posición pues no era de juzgar ni de calificar, únicamente entendía que me tocaba acompañarlas para sanar esos malentendidos. No lo conseguí. Desafortunadamente no lo conseguí. Únicamente con una de las personas que en esta reorganización que decidí hacer, pues se sintió más cómoda y sobre todo más tranquila, con paz en su corazón, porque el conflicto ya había traspasado la esfera personal y la esfera familiar. Y ahí considero que si vemos que en la persona que está realizando un apostolado no tiene paz en su corazón, hay que explorar las causas, es ver qué está pasando con mucha sencillez, con una actitud de mucha discreción, de mucha apertura, pero sobre todo de mucha prudencia para evitar murmuraciones, ¿no? Desde donde estamos. Y bueno, y si es posible generar soluciones que le brinden o les permitan vivir esta experiencia de caridad y benedicencia, ¿no? En el apostolado que están llevando a cabo. También en este punto, hablando de personas, otro de los retos muy importantes por ser un movimiento católico es la realidad de las personas que están en situación irregular. Cada vez son más personas con esta realidad y son familias preciosas, bellísimas, que nos enriquecen con su presencia y con la entrega en las actividades y en la oración. Por lo que nosotros, después de un discernimiento que tuve con mi consejo, pues fue permitirles e invitar a participar en lo individual, dirigiendo un apostolado con esta característica, ¿no? De ser un director. Y previa consulta también con las oficinas nacionales de los apostolados y con el coordinador de oficina territorial, por supuesto, pues fue un tema que fuimos viviendo en este ambiente de discernimiento y que permitió que estas personas participaran de una forma con un mayor compromiso y se sintieran muy acogidas, ¿no? Y en este punto quisiera hacer una reflexión muy personal. No hay personas ideales para dirigir.
en ocasiones, la formación a la que muchas veces nosotros apelamos es lo que nos hace actuar como calificadores. Actuamos como fariseos inclusive, ¿no? Señalamos, yo lo hice y de verdad que me he visto en ocasiones hacer esto y me da mucha pena y bueno, hay que rectificar. Nuestra actitud con las personas debe de ser de un acompañamiento cercano, ser facilitadores de herramientas, buscar y promover los programas de formación. Y también es muy importante que nosotros estemos en una oración permanente. Esto de verdad que les permitirá vivir y mirar el corazón de la persona, aprender a discernir correctamente, pero discernir no entendido como una decisión, sino con el verdadero significado del discernimiento, para que así podamos saber entonces qué haría Jesús, ¿no? Y al director local, pues le toca estar en la estructura en lo más alto. Y ahí es en donde nosotros tenemos que recordar, como dice el Padre Francisco, cómo es el actuar, ¿no? El Dios del amor se abaja para alcanzar a los humildes, que se hace el débil para levantar a los débiles, se trabaja por la paz y no por la guerra, que vino a servir y no para ser servido. Por ello, a la luz de esa enseñanza, recordemos que son un evangelio caminante. Vivir con una actitud de humildad, actuar con sencillez, hacer uso de la formación que ustedes van adquiriendo para conquistar el corazón de otras personas, no para enjuiciar el corazón de otros, ¿no? No tenemos derecho, considero yo, a arrancarle a nadie el anhelo de servir a Dios, sino al contrario, tenemos que acompañar para que Jesús pueda entrar en ellos. Y si nos equivocamos y la regamos, porque seguramente eso va a pasar, ¿no? Ante los ojos de nuestros hermanos, bueno, tenemos que asumir nuestra responsabilidad con mucha caridad, con mucha sencillez, humildad y pedir perdón si hay que pedirlo. Por ello, esto se requiere también un compromiso más cercano por parte del director local del Reino Christi. Y recordemos, así como Jesús sale al encuentro de ustedes, también a ustedes les corresponde salir al encuentro de las personas que les están rodeando, a quienes están dirigiendo en este caso, ¿no? Por eso es muy importante, es imprescindible que en nuestra vida de oración y nuestros sacramentos estén en una práctica profunda en nuestras vidas con mayor exigencia en esta etapa, ¿no? Y bueno, hasta acá cierro mi reflexión personal. Ahora bien, en mi experiencia para la transición de quien ahora es mi nueva directora local, nuestro coordinador de oficina territorial, que es Andrés Jiménez, actualmente vino a Tapachula justamente a principios de, bueno, a finales del mes de enero de este año del 2024, ¿no? Previo a su visita, él nos envió una encuesta para llenar, para que la pudiéramos revisar durante la consulta, ¿no? Entonces se envió, perdón, a cada uno de los invitados. Entonces, el proceso de la consulta, ya cuando él vino, fue en un ambiente de mucha oración y fue un ambiente de mucho compartir. La fecha que coordinamos en que fuera, revisamos el calendario para que estuviera el capellán, que su presencia y participación es muy importante. Entonces, ya a quienes invitamos, pues invitamos a los directores de sección, a los responsables de apostolado, a los asistentes de directores de sección, que en nuestra localidad solamente tenemos 2 asistentes, a los directores de los 2 colegios, al personal de los colegios también que es miembro del Regnum Christi y que colaboran en algunos apostolados, algunos miembros de equipos auxiliares y a miembros del Regnum Christi que por consejo de los directores de sección pues fueron invitados. A todos ellos se les mandó el link de la encuesta previa y asistencia, ¿no? Y ya el día de la consulta, primero se realizó una exposición por parte de Andrés Jiménez acerca de lo que es un director local, explicó cuál es la dinámica que se va a realizar. Acto seguido, yo presenté como directora local como un informe general en donde se proyectaron también, al finalizar, los resultados de la encuesta que había enviado Andrés. Al término de esta primera fase, digamos, pasamos a la siguiente, que el padre Luis Jesús Rodríguez, que es nuestro capellán, nos convocó a un momento de adoración eucarística. Él nos ayudó a guiar una meditación
para que en un ambiente de oración pudiéramos regalarnos un momento de discernimiento y responder a las preguntas que nos planteó Andrés. Nos hizo dos. Creo yo que podría ser una alternativa para el servicio de director local del Regnum Christi. Y la segunda fue, ¿quién creo que puede aportar en este servicio y por qué? Y entonces, en este ambiente de oración, siguió la meditación y bueno, ya terminó. Y posterior a esto hicimos la tercera fase, que fue una mesa redonda. Cada uno de los que estábamos ahí presentes íbamos respondiendo estas dos preguntas en voz alta, no frente a todos. Y ya al terminar esta, la ronda de las respuestas, Andrés nos repartió unos papelitos en donde teníamos que anotar 3, 4 opciones de nombres de quien creíamos que nos gustaría proponer, incluso el de uno mismo, si uno estaba dispuesto, se sentía así. Y entonces ya le entregamos a Andrés los papelitos. Andrés ya en su soledad ya revisó, vio las opciones, ya me compartió los nombres de las personas a quienes quería agendar una entrevista personal con él. Y pues después del sí de Patti Díaz, que es mi directora local, empezamos un proceso de transición, ¿no? Ahora bien, aquí en este punto es muy importante recordar que los nombramientos de director local en el Regnum Christi, por lo general, son cada 3 años, que implica un proceso de evaluación y de reflexión que deben iniciarse desde el segundo año. En esta fase, sí es fundamental revisar si el director local puede renovar su cargo o si es necesario considerar un cambio. En mi caso, por ejemplo, por situaciones de vida, yo no podía renovar, perdón. Primero me nombraron para un periodo de 3 años y cuando me consultaron, si podía renovar, yo nada más me pude comprometer a un año más porque por temas familiares tenía el último año de mi hijo, antes de que se fuera a la universidad, pues no me quería comprometer porque es un compromiso, ¿no? De tiempo, de entrega, ¿no? De un sí muy generoso, ¿no? Entonces, en esta evaluación que se hace previa, que no solo se considera un procedimiento meramente administrativo, sino que también ofrece una oportunidad para identificar y reconocer talentos dentro de nuestras secciones, que a menudo no son conocidos. Acá quiero compartirles que, por ejemplo, este mismo proceso de la consulta, nosotros decidimos implementarlo para la directora de sección de señoras, que ya tocaba este cambio, que es la más grande de la localidad, y que después de esta consulta, el fruto fue una señora que ni siquiera tenía por la cabeza pensado de que podría ser ella, ¿no? Pero bueno, yo ya la había pensado para eso, me queda claro, desde antes de que ella supiera. Y así como pasó con nuestra directora local, con Patti Díaz, que fue sorprendente, el deseo de servir a Dios en ambas ha sido manifiesto. Entonces, es importante también abrirnos a este tipo de consultas porque, bueno, uno no sabe lo que hay en el corazón de una de las personas y el llamado que Dios te esté haciendo en lo personal, ¿no? En tu interior. Por ello, perdón, el trabajo realizado y el plan de relevo en la transición de un director local que está próximo a salir y el nuevo director local es fundamental. Esto porque garantiza la continuidad y la colaboración de la localidad. Para ese proceso es importante que el director local nuevo conozca el beneficio de la experiencia y lo que ya está acumulado en conocimientos, ¿no? Este traspaso debe de llevarse a cabo durante el último año del mandato del director actual, aunque a veces puede ser un semestre antes que se realice la consulta para elección. En el siguiente mes se programó la lectura del manual del director local y repasar juntos la parte operativa, sobre todo, ¿no? El director local se tiene que sumar, pues, al plan de evangelización de la localidad que ya está realizado. No es necesario empezar de cero. La localidad ya lleva un trabajo de discernimiento hecho, ¿no? Que le toca al nuevo director local continuar o sumar en este caso. A nosotros, por ejemplo, una de las herramientas que nos ayudó mucho en nuestra localidad es realizar un análisis de la localidad. En este tema hubo un planteamiento que hizo la localidad de México Sur,
que era hacer una radiografía de la localidad, en donde se hacía una reunión que nosotros dispusimos hacerla a mediados finales de mi periodo, en donde habíamos que llenar primero un formato que era el informe de la situación actual de la sección del Regnum Christi. Entonces participaron directores de sección, cabezas de apostolado. Ya una vez que llenamos ese formato, que fue un Google Forms, entonces ya programamos una reunión. En esa programación de esa reunión se presentó el análisis de los resultados. Con los que estábamos reunidos, que eran directores de sección y responsables de apostolado, realizamos un análisis FODA, revisamos lo que ya habíamos tenido de análisis FODA que teníamos previamente en la localidad. Este análisis FODA que lo había yo realizado previamente con el consejo de la localidad, pues ya con estos resultados, pues fue compartirlo juntos, ¿no? Y así ver la situación que teníamos, ¿no? Y en base a ello también nos iba a servir para proponer las líneas y los objetivos estratégicos del ciclo 24-25, en este caso, que tenían que estar alineadas a las directrices, perdón, del Colegio Directivo Territorial, que era formar comunidades de apóstoles RC en salida y formar formadores con el liderazgo al estilo de Jesús. Y bueno, también el otro objetivo era concretar lo más posible antes de que terminara el ciclo, el calendario anual de la localidad, pues para efectivamente favorecer las sinergias apostólicas y formativas que pudieran ayudar al compromiso y al crecimiento de la localidad, ¿no? Y ya con las conclusiones de estos, ya después de hacer equipos de trabajo, pues compartimos, conocimos juntos en dónde estábamos, lo que habíamos logrado y sobre todo cómo seguir la brújula, ¿no? De hacia dónde nos dirigimos. Y en este caso, que participó la nueva directora local o la directora local entrante, con cercanía de los integrantes de la familia RC, pudo ella conocer cómo está la localidad y tener una noción más cercana dentro de este ambiente de reflexión y de diálogo, ¿no? O sea, es un ejemplo que se puede utilizar previo, durante o al final, ¿no? De un ciclo, de un periodo, pero es un ejercicio que da mucha luz para poder servir mejor en el papel del director local en el Regnum Christi, ¿no? Y también ayuda mucho a que quienes dirigen conozcan más y que estén, pues obviamente, con mayor claridad en los objetivos que tenemos como localidad y entender que la localidad nos toca a todos, no es únicamente sobre un director local, ¿no? Y ahora bien, en esta preparación que nosotros tuvimos como localidad, una de las cosas que hemos entendido es que la preparación implica una comunicación directa, constante y abierta, que esto es de suma importancia. Por eso el diálogo entre el director local saliente y el director local entrante debe de ser constante y permanente. Aquí es cero egos. Recordemos que todos estamos al servicio de Jesús. Uno de los principales puntos es compartirle y explicarle el programa estratégico vigente, el plan de evangelización de la localidad elaborado por la localidad. También otro de los puntos que se le compartió durante este diálogo es compartirle y explicarle el POA, el Programa Operativo Anual del curso anterior y el que se proyectó para este curso que el director entrante comienza. En este apartado, yo quiero compartirles que nos costó mucho trabajo cómo hacer un POA, porque es muy aterrizado, ¿no? Entonces, como que decíamos, ay, no somos muy con mucha capacidad de sintetizar, ¿no? O de aterrizar. Entonces, sí nos tardamos mucho en entenderlo bien, en elaborarlo, porque nos costaba precisamente eso, era mucha información como la hacíamos chiquita, hasta que finalmente, bueno, se logró, no en todos los años, pero al final sí se logró, ya una vez que comprendimos, ¿no? También es importante que juntos puedan repasar el calendario de la localidad del último año, para que el nuevo tenga una idea de todo lo que pasa en un curso completo. Bueno, para nosotros fue de mucha utilidad, en primer lugar, ya teniendo en cuenta las líneas estratégicas, nuestro plan de evangelización, agendar cita con el director, en este caso de Tapachules, el Instituto Cumbres, para que nos compartiera su calendario. Nos reuníamos con el director y su equipo de pastoral
y ya nos iban enseñando mes a mes las actividades que se iban a realizar dentro de la escuela. Y ya, por otro lado, yo ya asistía como con las fechas más importantes de los apostolados que ya sabía, que necesitaban participar dentro del colegio, así como también llevaba con un poquito más de claridad las fechas de la localidad, ¿no? Como jornadas de formación, triduos, celebración de Cristo Rey, entre otras actividades, ¿no? También es importante presentarle a el director local entrante al consejo anterior, si no en una junta, por lo menos cada uno en lo particular para que la conozca, ¿no? Que conozca a los directores de sección, que conozca al equipo de la localidad, que es el administrador, el secretario, al responsable de ambientes seguros, al responsable de comunicación, o si ustedes tuvieran otros, pues a los que hubieran, ¿no? Que fueran parte del equipo de la localidad, ¿no? Y si ellos tienen un informe, pues que ellos también le puedan compartir un breve informe de su área en ese sentido. También es importante, bueno, que la directora local entrante conozca a los directores de las obras educativas y a los encargados de pastoral de estas obras, en caso de que hubiere, o al equipo de pastoral, como sea, ¿no? También a los bienhechores de la localidad, si tuvieran. Introducirlo y darle la bienvenida oficial en la junta del comité. En nuestro caso, por ejemplo, en los puntos que les acabo de mencionar, como procurábamos tener encuentros como familia Regnum Christi, que son algunos de los que ya les he compartido anteriormente, en diversos momentos se dieron estos encuentros y bueno, ya ella estaba familiarizada con muchas de las personas, ¿no? Entonces fue el cierre de cursos del ciclo anterior, en donde nos reunimos como familia Regnum Christi, todos los responsables, no necesariamente el comité, sino fue más extendido. Entonces ya ahí realizamos como la presentación formal para la cláusula del ciclo anterior. Y ya, pues, como se había ido trabajando en esta parte de la transición y conociendo, pues, de uno a uno, ya había esta cercanía, este conocimiento que, bueno, ella ya le toca reforzar ahora. Ahora bien, dentro de este taller también es importante considerar que existen algunos documentos que entregar. Recordemos que también nos toca ver la parte administrativa de la empresa de Cristo, ¿no? Entonces, dentro de estos documentos a integrar, pues es obviamente la contraseña y el correo institucional con el que pueda acceder al correo y al archivo de la localidad, que esa es la que nos mandan, la que nos han ya compartido, en donde están muchos documentos. Entonces es traspasar o enseñar si no lo sabe utilizar y todo eso, que eso entiendo que se los van también ayudando a reforzar. También es importante entregarle el archivo de la localidad, ¿no? Generalmente dentro del checklist es función del secretario tenerlo o el resguardo, pero también es muy importante que como directores locales lo tengamos y lo conozcamos. ¿Por qué? Ahí vienen todos los documentos que pudieran tener más recientes y los históricos, pues bueno, estarán resguardados, ¿no? En nuestro caso, como somos más modernos, nosotros creamos una carpeta en el Dropbox en donde se almacena la información, los formatos, lo que haya que firmar, inclusive, se firmaba y se escaneaba y se hacían como carpetas. Algunas se quedaron en físico, pero sí es importante tener ese archivo, ¿no? Yo usé una nube, la de Dropbox, que ahí se quedó. Entonces ya nada más compartes el vínculo y que lo puede tener la nueva directora local, o bien si es en físico, pues entregarle, ¿no? Llevarla donde están las carpetitas para que sepan dónde está organizado y pueda buscar la información, ¿no? Y esta información, pues, es tanto al director local y reforzar con el secretario, porque es el que le da, pues, el seguimiento. También es muy importante entregar el presupuesto de la localidad, los datos de la cuenta bancaria, las chequeras y, bueno, la demás información para que pueda haber cuentas claras y una transparencia. También es muy importante que los programas de las secciones, de las obras educativas y de los apostolados se puedan entregar también al director local entrante o a la directora local entrante. Aquí es importante reforzar en la reunión con cada uno de los directores de sección y responsables de apostolado, preguntar, ¿ya tienen su programa? ¿No? Que lo puedan compartir con ustedes, que lo puedan revisar juntos, que puedan pues hacer un checklist de los temas, ¿no? Sobre todo para ver
que vayan encaminado a las directrices que nos ha marcado el Colegio Directivo Territorial, ¿no? Y también, bueno, otro de los puntos es poner a disposición los presupuestos aprobados de las secciones, no solo de la localidad. Entonces, bueno, nosotros localmente no hubo oportunidad de autorizar presupuestos. Digo, sabíamos ingresos, egresos, sueldos, gastos, mantenimientos de las casas, el control del Excel que se ha manejado y que se puede revisar para tener mayor claridad y transparencia de las cuentas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que en cada localidad van a ir ustedes encontrando cuál es el formato adecuado para este presupuesto y aprobarlo en términos de eso. Pero yo sí creo que es de suma importancia el poder tener este formato de presupuesto para poder, obviamente, aprobarlo, perdón, pero sobre todo para tener una prospección para el siguiente ciclo, ¿no? Porque el tema de los dineros, pues sí es un tema importante, ¿no? También por otro lado, es importante tener ahí al director local que podamos compartirle los proyectos en curso que hay que dar seguimiento. Si hay alguna construcción, si hay alguna modificación o remodelación de alguna casa de la sección, cuál es el estatus y todo eso, ¿no? Y en ese sentido, en este apartado, también quisiera compartir que como somos un movimiento que está al servicio de la iglesia local, tenemos que también compartirle la información, porque aquí se supone que nosotros tenemos comunicación y contacto con nuestro obispo, con la diócesis. Entonces, esa información que nosotros le compartimos al obispo o a la diócesis es una información que también tenemos que compartirle al nuevo director local, ¿no? Y quisiera yo recordarles que esto es una guía general que es sugerida, ¿no? Cada uno de ustedes irá ajustando a lo que requiera la realidad de sus localidades, pero sobre todo quiero compartir un pensamiento personal en donde he podido descubrir que la misión como director local, aunque estará con muchas responsabilidades de reportes, formatos, etcétera, pero lo más importante va a ser ese check que le den ustedes a cada uno de los corazones de sus miembros de su localidad. Lo más importante será su escucha y su acompañamiento. Sin, pues, corremos el riesgo de perdernos en la parte administrativa, o de perder a hacer la parte administrativa, revisando de malos corazones. Entonces sí tenemos que hacer un esfuerzo por trabajar en lograr un equilibrio, pero sobre todo entendiendo que lo que sí debemos de cuidar mucho es el corazón de estos miembros, ¿no? Por lo tanto, antes de concluir, y muchas gracias por su tiempo, quiero invitarlos a que demos gracias a Dios porque les ha permitido poner a su servicio los dones que les ha dado a cada uno de ustedes. Que de verdad le encomiendo mucho para que les permita que este traspaso siga yendo de generosidad, de un deseo de aprender y de desaprender también algunas cosas, que siga creciendo el anhelo de seguir profundizando en la vocación personal del Regnum Christi, a que han sido llamados, a través de un trabajo intelectual, sí es cierto, pero un trabajo a fondo del corazón como respuesta a ese llamado que a ustedes les han hecho, ¿no? Quisiera recordarles que no están solos en esta misión. Recuerden que Jesús es el que lleva la barca. En segundo, quiero que recuerden que dentro de las consultas que se realizaron, una de las preguntas fue que nos hicieron a cada uno, ¿cómo puedo colaborar? Así que tenemos a nuestro alrededor a otros hermanos y hermanas en Cristo que han manifestado también su espíritu de servicio. Lo apuesto que nadie dijo, no, yo no voy a colaborar. Alguien dijo que va a colaborar. ¿En qué? Así que nuestro trabajo, bueno, el trabajo de ustedes ahora es saber involucrar a todos con mucha caridad, con mucho amor, con mucha gratitud. Y en tercer lugar, es recordarles la importancia de su vida de oración personal. Es muy importante profundizar en ella y también buscarla en comunidad. Proponer, fomentar estos momentos de encuentro como familia Regnum Christi en oración
comunitaria. Tienen que ser directores locales al servicio de Jesús. Y tienen que ser directores locales al estilo de Jesús, con ese ánimo y espíritu de servicio, con mucha gratitud y mucho amor. Yo les encomiendo mucho a cada uno de ustedes, a cada una de sus familias. Gracias nuevamente por su generoso sí. Gracias nuevamente por regalarnos tanto al movimiento Regnum Christi y cuentan con mis oraciones, mi afecto y mi amistad. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.